Bien, buenos días. Un privilegio para su servidor estar aquí nuevamente en Perú. Agradezco a ProCitrus, con quien hemos estrechado relaciones en los últimos años, por supuesto Senasa también, y aquellos que están patrocinando este evento. Voy a platicar un poquito de las experiencias que hemos tenido en México en los últimos 10 años con relación a esta enfermedad, el Wanglong-Bing de los cítricos, y espero de alguna manera poder contribuir un poquito a los esfuerzos que yo sé y conozco que están realizando aquí en el Perú para prevenir este problema, detectarlo con oportunidad de ser el caso y por supuesto atenderlo en la medida en que se requiere. Quiero iniciar con 6 mensajes muy puntuales en los que trato básicamente de resumir lo que considero es fundamental para poder enfrentar adecuadamente este problema. Lo primero que necesitamos todos los actores que estamos relacionados con los cítricos entender es que el Wanglong-Bing de los cítricos es algo fuera de serie. Es la enfermedad de los cítricos. En el mundo este cultivo ha sido afectado por una serie de problemas fitosanitarios: la tristeza, la clorosis variegada, la mancha negra, virus, viroides, bacterias, pero indudablemente el que viene a cambiar la forma de producir cítricos es el HLB. Por eso le llamamos la enfermedad. Si todos los actores relacionados con los cítricos entendemos el tamaño de este problema, entonces de esa manera podemos también entender lo que se requiere hacer para enfrentarlo adecuadamente. Y estoy hablando por supuesto de autoridades sanitarias, pero también del mismo productor, de los viveristas y de los investigadores. Todos podemos participar. Senasa puede hacer sus normativas, sus manuales, puede haber investigación, podemos tener todo disponible, pero si el productor no entiende el problema y no se involucra en la medida que se requiere, entonces no vamos a ser exitosos. Por esa razón, este mensaje número 2 es que el actor más importante para enfrentar el Wanglong-Bing son los productores. Un aliado imprescindible para atacarlo apropiadamente son los investigadores. Es fundamental la investigación. El qué hacer, el cómo hacerlo adecuadamente, indudablemente tiene que venir de la investigación. El día de ayer tuvimos la oportunidad de visitar algunas fincas aquí en el Perú que producen mandarina de excelente calidad. Tienen técnicos expertos en la materia, nos hablan de fisiología, nos hablan de fertilización, nos hablan de riego, de floración, etc. Pero cuando llega el HLB es prácticamente borrón y cuenta nueva. La forma de producir cítricos cambia, el sistema de riego cambia, la nutrición cambia, la fisiología cambia. ¿Cómo hacer cítricos? ¿Cómo producir cítricos a partir de la llegada y el establecimiento del HLB? La respuesta está en la investigación. Por eso nosotros proponemos que debemos buscar como aliados imprescindibles a los investigadores. Puesto que es un problema, como yo lo decía al principio, fuera de serie, entonces necesitamos liderazgo. Productores líderes, viveristas líderes, investigadores líderes, ¿verdad? Para que entonces trabajemos no por el bien particular. Entendemos que el productor tiene sus intereses, el viverista tiene sus intereses, las autoridades sanitarias tienen sus intereses, pero lo que estamos buscando aquí es el bien común, la citricultura, y no solamente pensando en los años venideros, sino una citricultura sustentable para las próximas generaciones. Eso exige entonces liderazgo. No hay reversa. Una vez que el HLB llega y se establece, el estatus ya no cambia a favor de, ya no va a poder ser la citricultura como fue hace un año, como fue hace 5 años. La citricultura de México, la que tenemos actualmente, la citricultura que tiene Brasil, la que tiene Florida, no es la misma de hace 5 o 10 años atrás. Y no hay reversa, por lo menos con los resultados de investigación que se tienen actualmente. Entonces, hoy por hoy la citricultura peruana es de las pocas en el continente americano que son afortunadas porque no tienen este problema. Por ahí está la chilena también. Entonces es el momento oportuno para tomar decisiones contundentes y evitar que ese problema llegue, porque el día que llegue y lo dejan que se establezca, ya no va a ser igual, ya no va a ser como la que tienen actualmente.
Y entonces, una vez que llega el HLB y se establece, indudablemente para producir cítricos tendrá que invertirse mucho más recursos. Se habla de hasta un 25% más de lo que hoy se invierte para poder producir cítricos. Entonces, estamos hablando de un problema realmente serio y voy a contarles lo que nosotros hemos vivido en México en los últimos 10 años. Como sabemos, este problema viene de lejos. Se habla que es originario de China, otras hipótesis dicen que es de la India, pero bueno, finalmente es un problema muy desconocido, por así decirlo, aquí en el continente americano. Los amigos sudafricanos le llamaron greening o enverdecimiento por el síntoma que ocasiona en la fruta. Se le conoce también como la enfermedad de los brotes amarillos, la enfermedad del dragón amarillo, y hace unos años se reclamó que el nombre oficial de este problema debiese ser Wanglongbing o HLB. Es interesante, en el caso de México nosotros promovimos por muchos años que se le llamara Wanglongbing o HLB, pero los productores por alguna razón prefieren el nombre dragón amarillo. Y en temas de comunicación pues hay expertos en ese asunto, y si eso ayuda para que el productor entienda la gravedad del problema y le guste su nombre y de esa manera participa, bueno, no hay ningún problema, le llamamos dragón amarillo. Ahí se pueden observar algunos síntomas en una planta sana. Esa es otra de las cosas que hemos aprendido. Cuando se tiene una huerta bien atendida, bien cuidada, bien nutrida, entonces llega el HLB y puede verse ese tipo de sintomatología. Vean los brotes amarillos. Cuando es una citricultura medianamente atendida, descuidada, entonces es difícil encontrar los primeros síntomas del HLB porque se confunde fácilmente con deficiencias. Entonces, una citricultura brasileña, por supuesto, caminas y ves el síntoma, pero tú vas a las huertas, algunas huertas de México, en donde no se atienden como debe ser, entonces no fácilmente detectas el problema. Siempre tenemos la ilusión, los latinos no sé por qué somos así, que este tipo de problemas a mí no me va a ocasionar lo que le ocasiona al país vecino, siempre lo vemos de esa manera. Pero cuando uno analiza un poquito la sintomatología y los daños, por ejemplo, ahí se muestra un poquito de los síntomas en China, en Sudáfrica, en Sao Paulo y algunos de los que hemos visto en México, pues realmente no hay diferencia. Entonces, simple y sencillamente cuando llega el cílido asiático, que es el vector de esta bacteria, y posteriormente llega la bacteria y se empieza a diseminar, no va a haber diferencias. Aparentemente un poquito el clima puede detener su avance, pero la realidad es que una vez que está presente, y porque nosotros lo hemos vivido en México, en donde tenemos zonas con hasta 40, 45 grados de temperatura, el HLB hace de las suyas. Es un problema diferente a los que estamos acostumbrados a enfrentar. Este primer punto que ustedes leen allí es fundamental hoy por hoy para el Perú. O sea, desde el año 50 se demostró que candidatos de Iberibacter asiáticos puede diseminarse, trasladarse a grandes distancias mediante injerto. Entonces, el día de ayer preguntábamos a algunos productores el origen de su planta y la respuesta es: la producimos nosotros mismos. Entonces, tenemos que estar conscientes que una de las maneras fundamentales para prevenir la llegada del problema y su diseminación es a través de material propagativo certificado. Y, por supuesto, no es válido que un productor, por muy formal, por mucha tecnología que maneje, diga que su planta está limpia. Eso lo tiene que decir un tercero. Eso tiene que ser forzosamente el gobierno, que establece un programa de certificación. Y estamos hablando de material propagativo certificado no solamente para HLB, leprosis, tristeza, sorosis, exocortis, caquexia, etc. ¿Verdad? Entonces, entiendo y yo sugiero para el caso del Perú que rápidamente se atienda esta deficiencia que se tiene en el sistema. Necesitan un programa de certificación. El segundo punto es fundamental: conocer a Diaphorina citri. Ustedes son afortunados también. Sabemos que ha habido una serie de incursiones de este insecto en el Perú, pero que gracias al programa de vigilancia epidemiológica de SENASA los han identificado con oportunidad y los han atendido. Pero la realidad es que el cílido asiático de los cítricos no es erradicable. O sea, ya entró, a lo mejor bajan los brotes, pero van a empezar a aparecer otra vez, y van a bajar y van a empezar a aparecer otra vez. No es erradicable la tristeza de los cítricos.
Es una bacteria, Candidatus liberibacter, y fíjense, hasta los 90s, estamos hablando de un problema realmente nuevo, con poca investigación en comparación con otros, ¿verdad?, que afectan a los cítricos. Es hasta los 90s cuando se dice que es una candidata a ser del grupo de las liberibacter. Algo que hace difícil manejar al HLB es que es una bacteria que está restringida al floema, ¿verdad? No existe tratamiento, eso es muy importante. En aquellos países donde llega el HLB, por la desesperación de los productores, algunas empresas poco serias empiezan a vender la bala de plata. Y ustedes van a observar, ojalá tarde muchos años en que este problema llegue a México, aquí al Perú, perdón, pero entonces va a haber quién tiene la solución y van a empezar a venderles y a ofrecerles, y los productores desesperados es probable que empiecen a comprar eso. La realidad es que hoy por hoy no existe un tratamiento que cure a la bacteria, que la mate. Es una realidad que hay que aceptar, y también es muy importante que se dé a conocer a la población en general que esta bacteria no afecta a seres humanos, no afecta a los animales, es exclusiva de las rutáceas. Cuando comparamos también al vector de esta bacteria con los vectores de otros patógenos, vemos, ¿verdad?, el tipo del problema al que nos estamos enfrentando. El cílido asiático de los cítricos, en el caso de México, llegó aproximadamente por el año 2000. En esa misma fecha detectamos a Toxoptera citricida, que es el vector de la tristeza de los cítricos. A 18, 19 años de eso, el pulgón café va a la mitad de México, avanzando hacia el norte, y el cílido asiático ya cruzó la frontera hacia Estados Unidos. Es un insecto que se mueve rápidamente, ¿verdad? Además de eso, como se lee allí, una sola hembra puede ovipositar más de 800 huevos. La mitad de estos son hembras, ¿verdad? Si esas 400 hembras ovipositan cada una 800 huevos y la mitad son hembras, entonces estamos hablando de poblaciones enormes. Por supuesto, hay diferencias en naranjas con mandarinas y con limas, ¿verdad? En el caso de la lima o limón sutil, que le llaman ustedes, nosotros le llamamos limón mexicano, que tiene mucho brote, entonces va a haber muchos cílidos, grandes poblaciones, y si ahí está la bacteria, entonces en el caso específico de las limas es un verdadero problema porque rápidamente se disemina. ¿Cuánto daño en realidad puede causar el HLB a la citricultura de un país o de una región? Es probable que ustedes hayan conocido al doctor Chester Roystacker, un viejo fitopatólogo de la Universidad de California. Él llegó a decir lo que se lee en esa lámina: cuando el HLB llega, los cítricos se van. Puede resultar un tanto cuanto catastrófica esa expresión, pero cuando echamos una miradita a lo que ha ocurrido en algunas partes del mundo cuando ha llegado el HLB, entonces pareciese que el doctor Roystacker no está tan alejado de la realidad. Por supuesto, depende de qué tan oportuno se detectó el problema, qué tanto se organizaron los productores, qué tanto la autoridad sanitaria se involucró, si tenían programas de certificación, si hubo control regional del cílido y demás. Por ejemplo, y estamos hablando de una citricultura muy poderosa, la citricultura de Florida, esas son más o menos las cifras de cómo se ha aportado la producción en los últimos años. Estamos hablando de un 50, 60, 70% en la reducción de la producción en el estado de Florida. Por supuesto tienen otros factores ahí, pero uno de los factores principales que ha ocasionado lo que se observa ahí es la llegada, dispersión y establecimiento del Wanglong bean de los cítricos. Y estamos hablando de una citricultura muy poderosa, que comparada con cualquiera de los países de Centroamérica, por ejemplo, México mismo y algunos de Sudamérica, no tendríamos mucho que hacer, ¿verdad?, en comparación con la capacidad que tiene Florida para enfrentar este tipo de problemas. En años anteriores, cuando uno se daba la oportunidad de visitar Cuba y podía visitar las huertas, en algún momento se vieron ese tipo de escenarios, ¿verdad? Un país que a lo mejor no tenía la capacidad económica para utilizar insecticidas, moléculas, no tenía los equipos de aplicación, y entonces el control biológico no es suficiente para manejar el cílido, porque estamos hablando de un vector, no de una plaga. Entonces los amigos cubanos en cierto momento tuvieron que eliminar prácticamente bloques completos de cítricos, convertirlos a carbón, y en lugar de exportar naranjas estaban exportando
carbón hacia Europa. De ese tamaño es el problema del HLB. Nuestros amigos brasileños, una industria muy poderosa también a nivel mundial en lo que tiene que ver con cítricos, ellos han enfrentado el HLB con lo que denominan 10 mandamientos, y dentro de estos 10 mandamientos es eliminar fuentes de inóculo. Entonces, los brasileños han eliminado más de 50 millones de plantas. No que el HLB las haya matado, ellos las han eliminado. Y siguen produciendo cítricos, incluso un poco a la alta, a diferencia de Florida. Dos escenarios muy diferentes de manejo del problema, pero estamos hablando de 50 millones de plantas. Si contásemos las plantas que tiene Perú, probablemente hoy empiecen menos de 50 millones. Habría que hacer cuentas, ¿verdad? Entonces, volteamos un poquito hacia México. Nosotros tenemos, como se lee ahí, un poquito más de 580,000 hectáreas. No las tenemos tan concentradas, estamos hablando de 24 estados. Por supuesto, hay dos polos. ¿Verdad? Si ustedes observan del lado izquierdo, hay un estado ahí, el estado de Michoacán, es este que estoy ahí señalando. Michoacán tiene unas 63,000 hectáreas de limón sutil. Es el principal cítrico que ellos producen. Y en el Golfo, que yo lo pongo ahí con un semicírculo, es Veracruz, en donde tenemos unas 247,000 hectáreas, principalmente naranjas y también lima Tahití o lima persa. Entonces hablamos de 24 estados, 8.2 millones de toneladas, más de 23,000 millones de pesos, lo que se obtiene año con año. Entonces, el gobierno mexicano no puede decir el HLB que lo atiendan los productores. Los cítricos son un sector estratégico en la agricultura, económicamente hablando, pero también socialmente. Hay miles de empleos, ¿verdad?, que giran en torno a la citricultura y no podemos darnos el lujo de perderlos, ¿verdad?, sin que haya una intervención federal. Y por eso el SENACICA ha tomado liderazgo en lo que tiene que ver con el manejo del HLB. Ahora bien, cuando profundizamos o analizamos un poquito más la citricultura, nos damos cuenta de que no es sencillo manejar este tipo de problemas. Por ejemplo, el caso de Veracruz, que tiene el 43% de la citricultura, yo mencionaba el tema social, estamos hablando de más de 30,000 productores, 100 empacadoras, 21 viveros, 20 enceradoras y 7 jugueras. Económicamente, la citricultura es muy poderosa, ¿verdad? Socialmente es muy importante. Pero entonces llegamos al tema que observamos aquí. Si ustedes observan, el 47% de la citricultura de Veracruz está en 4 municipios. Cuando hablamos de una enfermedad como esta, no puedes únicamente enfocar las baterías hacia la parte más importante de la citricultura, no puedes descuidar el resto de los municipios, pero se vuelve un problema. Estamos hablando de 42 municipios, todo prácticamente el estado de Veracruz tiene. Entonces, cuando dejas de hacer acciones en traspatios con productores pequeños, entonces son fuentes de inóculo permanente de la enfermedad, y eso hace que se vuelva una epidemia. Si vemos ahí mismo en Veracruz, pero en lugar de la naranja vemos la lima persa, estamos hablando de 26 municipios que cultivan cítricos, ¿verdad? Aunque el 36% está solamente en Martínez de la Torre, los otros 25 municipios son un problema. El día de ayer nos platicaban, nuestros vecinos son un problema porque polinizan, ¿verdad?, nuestras mandarinas, nuestra fruta. Quisiera deshacerme de mis vecinos. Bueno, si esto lo llevamos al tema fitosanitario, es exactamente lo mismo. Una hacienda grande como La Calera, que trabaja perfectamente bien, ¿verdad?, pero tiene muchos vecinos pequeños, y que lleguen a tener sílido y que lleguen a tener HLB, nos estará mandando infecciones primarias de manera recurrente. Y aunque hagamos acciones, no vamos a ser efectivos porque nuestros vecinos nos están contaminando. Ese es el tipo de problema al que nos estamos enfrentando. Entonces nosotros le pedimos al IICA que nos dijera cuánto nos podría afectar el HLB. Y ellos nos dijeron que para el 2017, si no hacíamos las acciones que tendrían que hacerse, estaríamos perdiendo hasta el 100% de la lima mexicana, allá Michoacán, el estado que yo les mencionaba, y en el Golfo perderíamos hasta 90,000 toneladas de naranja para el 2017. Vamos a ver si eso ocurrió y qué fue lo que hicimos para evitarlo, o por lo menos retrasarlo. Muy bien, el problema entonces llega en el 2004 a Brasil.
En el 2005 Estados Unidos, 2006 Cuba, 2008 República Dominicana, pero observen cómo nosotros, a diferencia de ustedes, ya teníamos el sílido bien establecido. El sílido yo les comenté que lo detectamos en el 2000. Para el 2002 ya estaba prácticamente en la península de Yucatán, 2004 en Colima, 2003 en Tamaulipas y en el 2008 ya estaba visitando a nuestros amigos del norte, por California. Entonces, cuando el problema llega al Caribe, nosotros empezamos a hacer vigilancia y esa vigilancia la empezamos en el 2008. Y entonces ahí es donde entran las preguntas, ¿cómo vamos a hacer vigilancia si tengo más de 500,000 hectáreas? No tengo a lo mejor el PCR para hacer el diagnóstico, mis técnicos no conocen el HLB. Entonces hay que empezar a invertir recursos que a veces los gobiernos no tienen, pero bueno, tiene que hacerse. Nosotros tuvimos que enviar entonces técnicos a Estados Unidos, tanto para capacitarse en el tema diagnóstico como también para conocer la sintomatología. Se trajeron expertos del mundo, gente de Brasil, gente de Estados Unidos, gente de China, de Sudáfrica, ¿verdad? Para conocer lo que estaba ocurriendo en el mundo, cómo se estaba enfrentando y entonces hacer la estrategia más adecuada para nuestro país. Y aprendimos otra cosa también. De repente los análisis de riesgo nos dicen que el problema te va a llegar por aquellas zonas que están más cerca de Cuba, más cerca de Florida, porque ahí está el problema, pero nos dio una lección el HLB. Como se puede observar, sí lo detectamos en el 2009 en la península de Yucatán, en el Golfo de México, pero también lo encontramos del otro lado, en el Pacífico. En realidad no hemos sabido cómo es que llegó hasta allá. Entonces nos enfrentamos a un problema en dos polos, con citriculturas diferentes, con especies diferentes, y a 10 años, ¿verdad?, los resultados en ambas zonas son completamente diferentes, en donde un factor fundamental es la reacción de los productores. ¿Verdad? Hay que hacer un fundamento legal, ¿verdad? La Constitución, las leyes nos exigen que tengamos un fundamento legal, pero nosotros hemos llegado a la conclusión de que no es por el lado de la fuerza. Tenemos que sensibilizar a todos los actores, lograr que se involucren para ser exitosos. Si empezamos a golpear, ¿verdad?, no vamos a tener éxito. Y algo muy importante son los documentos operativos. Que los técnicos de SENASA, que los técnicos de las huertas, ¿verdad?, de ProCitrus, conozcan perfectamente cómo buscar el HLB. Y una vez que lo encontremos, ¿qué vamos a hacer? No es lo mismo detectar el sílido infectivo en una limonaria de una ciudad que en un vivero, una huerta. Entonces, eso tiene que estar escrito para reaccionar con oportunidad. Y eso tiene que estar haciéndose desde ahora mismo, ¿sí? Entonces, la estrategia que implementamos en México básicamente fue la que el doctor Joseph Bové, un experto en el mundo en el tema, dijo, es un tripié, ¿verdad?, como se puede observar ahí, en donde la vigilancia para detectar con oportunidad el problema y su eliminación es fundamental. Una segunda pata, que son los viveros certificados, y una tercera, en donde nosotros nos hemos concentrado sobremanera, es el tema del control regional del sílido asiático. En lo que tiene que ver con detección y eliminación de plantas, entonces hemos hecho mucha vigilancia, hemos aprendido sobremanera. La literatura nos decía que la primera especie en la que tú tienes que buscar el HLB es la naranja, y eso decía la literatura porque es lo que ocurría en Estados Unidos, lo que ocurría en Brasil, pero ellos no son productores de limas y limones, ¿verdad? Es una primera lección. Nosotros lo encontramos en lima sutil, y cuando cambiamos la estrategia, entonces lo empezamos a encontrar más rápidamente, fuimos más eficientes. Ellos nos decían, tienes que buscar síntomas. Nosotros empezamos a detectar primero en el sílido. ¿Por qué? Porque su citricultura es una citricultura más moderna, más tecnificada, más cuidada, más nutrida. La nuestra no. Buscar síntomas era prácticamente imposible. Al colectar sílidos, ese diagnóstico, de esa manera lo encontramos. Entonces, a lo que voy es, no necesariamente lo que le ha funcionado a otros países va a funcionar en el Perú, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero sugerirles. Hay que invertir. Podemos tener muchas muestras de sílidos, muchas muestras vegetales, pero si no tenemos capacidad de diagnóstico, pues esa vigilancia no funciona. Entonces hay que invertir en laboratorios privados o en laboratorios oficiales, pero hay que ser rápidos para diagnosticar. Llega un momento en que ya no puedes eliminar plantas. Si nosotros quisiéramos hoy por hoy eliminar las plantas de lima sutil que tienen HLB, nos quedamos sin superficie productora de lima sutil. Pero hay otras regiones en donde el problema apenas está llegando, y entonces si logramos que el productor elimine,
podemos ser eficientes en retrasar más el problema. Entonces, como se lee ahí, en aquellos estados con alta incidencia ya no eliminamos plantas, ¿verdad? Es otra forma en que se está manejando el problema, pero en aquellas en donde aún es posible detener su avance, se está haciendo. Y entonces ahí entra en juego una figura fundamental. Nosotros le hemos denominado el facilitador. ¿Quién es el facilitador? Es un antropólogo, un sociólogo que nos ayuda en cada una de las regiones a acercarnos a los productores, a organizarlos, a que entiendan el problema junto con nuestros técnicos y de esa manera poder enfrentarlo apropiadamente. Ahí se ve en el círculo, ese joven es un antropólogo y como pueden observar ahí hay unos 20, 25 productores que están entendiendo, ¿verdad?, del problema de qué se trata, y ellos aceptan que eliminando una o dos plantas de uno de ellos están beneficiando al resto de esa comunidad. Entonces hubo necesidad de contratar a este tipo de personas. El segundo punto, y que es fundamental para ustedes, me parece que es el tema de plantas certificadas. Debemos de entender que la industria citrícola inicia con una planta. Así que comprar una planta de calidad no es un gasto, es una enorme inversión a largo plazo. ¿Sí? Entonces ahí se ve, alrededor de esa planta está todo. Por eso tenemos que procurar plantas certificadas que nos garanticen no solamente limpieza de HLB, que vayan libres de tristeza, de exocortis, de sorosis, de cancro y de cualquier otro problema que tengamos en el país. Por supuesto, podemos optar por traer las mandarinas, las semillas, las yemas de otros países. Puede ser una solución a una deficiencia porque no tenemos variedades tal vez, pero cuidado, ¿verdad? Podemos traer un problema o pudiéramos traer una catástrofe. ¿De dónde está en realidad entrando el material que utilizamos en el Perú? Ese es un asunto a resolver, pero además hay que ver qué hacemos para que eso no siga ocurriendo de ser el caso. Una opción es saneamiento. El INIA, la Universidad de La Molina, hay que hacer saneamiento. Tenemos buenas variedades de mandarinas, bueno, hay que recuperar esas yemas, pero hay que hacer microinjerto, hay que hacer termoterapia, lo que se requiera, para entonces llevarlas a un programa de certificación. Eso no existe, bueno, hay que hacerlo, eso requiere recursos, ¿verdad? Creo que el día de hoy o el día de mañana un amigo de Uruguay les va a platicar acerca de los programas de certificación. Ese es el nuestro, un banco de germoplasma, un lote fundación, un vivero productor de planta, un lote productor de yemas y una huerta de semillas. Tan caro o tan barato como queramos hacerlo. Hay que sentarse a la mesa y definir cuáles serán las características de nuestro programa de certificación, pero es importante que lo hagamos a la brevedad. Ya no vamos a poder producir a cielo abierto, hay que invertir. Pero un viverista no va a invertir en malla antiáfidos, en el pago de diagnósticos, si no hay un productor que le compre esa planta. Entonces el tema del material propagativo no certificado no es un asunto o no es una responsabilidad del viverista, en realidad es una responsabilidad del productor. Si el productor compra planta certificada, desaparecen los otros viveritos. Es como las películas pirata. Existen películas pirata porque las compramos. El día que dejemos de hacerlo, entonces ya no va a haber quien venda películas pirata. Entonces aquí hablamos también de películas, de plantas pirata o plantas, ¿verdad?, certificadas. Esas son las diferencias que debe entender el productor que hay entre una planta certificada y una no certificada. La certificada se produce en una infraestructura como la que vemos ahí del lado izquierdo, malla antiáfidos, la semilla y la yema son certificadas, los portainjertos son tolerantes, se desinfectan herramientas, se controlan plagas, patógenos y vectores, se desinfectan los sustratos, hay técnicos que saben producir ese material y hasta nos pueden ofrecer garantía de identidad varietal. Una planta no certificada, sabe Dios de dónde viene. Lo que sí es muy probable es que nos regalen de manera gratuita el BTC, la exocortis, la sorosis y hasta el HLB. Entonces hay que sopesar, ¿verdad?, en qué estamos invirtiendo nuestro recurso pensando a largo plazo. Finalmente, el tema del control regional. Este es el gran reto para poder enfrentar el HLB. Las razones del por qué hacer control regional nos las da el doctor Basenesi desde el año 2003. Estamos hablando de un vector, no de una plaga, ¿verdad? Entonces, si cada una de estas mesas fuera una huerta, ¿verdad?, y solo algunas de ellas controlasen al vector, no seríamos eficientes, porque el psyllido se movería de huerta en huerta.
y estaría haciendo o dejando la bacteria mediante infecciones primarias. Ese es el gran reto. Por supuesto, Brasil hace control regional rápidamente porque un productor puede tener 5,000, 10,000, 15,000 hectáreas. Estados Unidos también tiene huertas grandes, pero en México tenemos huertas que son de 2 hectáreas, de 5 hectáreas, de 8 hectáreas. Entonces una región citrícola de 10,000 hectáreas puede representar 4,000 o 5,000 productores. Ese es el reto, organizarlos para que todos controlen el psílido asiático al mismo tiempo, con el mismo producto, para evitar resistencia y demás. Ese es nuestro reto. Nosotros entonces le denominamos áreas regionales de control, de contención para evitar que se me venga de sitios en donde hay alta incidencia, compartidas entre los estados y autónomas en donde el productor sea adueñado del problema y él controla, ¿verdad?, con sus recursos el problema. Ese es el reto. Tenemos citriculturas de ese tipo. Sí hay una huerta grande como la Calera, ¿verdad?, pero hay muchas chiquitas a sus lados. Entonces, el tema aquí es que esa grandota, más las medianas, más las chiquitas, al mismo tiempo controlan el psílido. Entonces la pregunta es, ¿cómo los organizo? ¿Cuál debe ser la superficie de un arco? ¿Puedo usar control biológico? Si utilizo insecticidas, ¿no voy a provocar resistencia? ¿Cuáles serán los umbrales de acción? ¿Cómo lo opero? ¿Quién va a ser el líder de ese tema? Esas son las arcos. Y por supuesto, de nuevo, los investigadores. Tengo que tener un fundamento técnico científico. Ahí pongo, por ejemplo, 2 tesis de doctorado y una tesis de maestría específicas de México. En cierto momento usé lo que hace Estados Unidos, lo que hace Brasil, pero tengo que generar mi propia información. Eso tienen que hacerlo también aquí en el Perú. Arcos entonces no es otra cosa más que coordinar a 1,000, 2,000, 5,000 productores para hacer control del psílido asiático regionalmente en épocas biológicamente justificadas, rotando grupos químicos de insecticidas, utilizando control biológico y monitoreando el problema para tomar inteligentemente decisiones. Y entonces, de nuevo, ahí vienen los investigadores. Buscamos al epidemiólogo de México que diseñe un sistema, un modelo, ¿verdad?, al que se le nutre con información como la que se lee allí. Se le está nutriendo información y ese modelo me dice dónde deben estar de manera prioritaria las arcos en cada una de las regiones del país. Tenemos que conocer cuál es la dinámica poblacional del insecto, porque lo que vamos a controlar preferentemente son las ninfas, ¿verdad?, antes de que se conviertan en adulto y empiecen a diseminar el problema. Eso tiene que hacerse por región, ¿verdad? Y por supuesto debemos darle cabida al control biológico. En México producimos Tamarixia radiata, la liberamos en traspatios, en huertas abandonadas, más o menos unos 50 millones de Tamarixias se han liberado. También utilizamos cepas de hongos entomopatógenos, se han evaluado y se han identificado por cada una de las regiones cuál es la cepa más adecuada. Entonces lo hacemos también, se incorpora al sistema y de esta manera no centramos todos los esfuerzos en el uso de insecticidas. Entonces los investigadores, grupos técnicos que hemos formado, identifican las 2 épocas idóneas para hacer el control regional, como se puede ver ahí en esa gráfica, en la semana 12 y 13 de X región y en la 40 y 41. Ahí organizamos a todos los productores. ¿Cuál es la ventaja de México? Que el gobierno decidió apostarle al problema. Los insumos que nosotros utilizamos para controlar el psílido son adquiridos con recursos federales. Pueden ser hongos, aceites, la tamarixia, moléculas. Se le entregan al productor y el compromiso con él es que lo aplique, ¿verdad?, cuando el grupo técnico se lo indique. ¿Qué tan efectiva puede ser un área regional de control? Ese es Michoacán. Yo les decía que tiene más de 60,000 hectáreas de lima sutil. Tenemos 13 arcos. Cada uno de esos grupos de colores es un área regional de control. Y ustedes observan la gráfica abajo, es la dinámica del psílido. Cuando todos esos productores realizan el control regional del psílido, se abaten las poblaciones sobremanera. Puede verse ahí cómo la gráfica, ¿verdad?, baja en descenso totalmente y entonces, ¿verdad?, eso contribuye a evitar infecciones primarias, pero también infecciones secundarias. Es posible lograrlo con organización. Hay que monitorear el psílido, por supuesto. Nosotros desarrollamos el sistema de monitoreo de diaforina. Cada 14 días se tienen trampas amarillas colocadas en diferentes sitios. Esa información se sube en el smartphone
y esa se manda a un sistema que inmediatamente te genera información por trampa, por huerta, por área regional de control, por estado y a nivel nacional. Y por supuesto es información que le ayuda a los investigadores a tomar decisiones. Entonces no solamente le damos seguimiento a la población del sílido, sino ahora estamos monitoreando la carga de inóculo. No es lo mismo la cantidad de bacterias que tiene el sílido en Colima con la cantidad de bacterias que tiene en Veracruz. Entonces puede ser miles de bacterias, ¿verdad?, que tiene el de Colima, y entonces de esa manera priorizas hacia dónde van a ser tus áreas regionales de control. Por supuesto también hay otras acciones transversales que vienen a apoyar estas tres, lo que es la capacitación, lo que es la divulgación y por supuesto la divulgación. Nosotros formamos grupos técnicos en cada uno de los estados. Para nosotros es fundamental la participación de los investigadores para tomar decisiones. Es una estrategia que va cambiando año con año. Entonces, de nuevo pongo ahí, ¿verdad?, expertos que nos trabajan en epidemiología, que nos trabajan en concentración bacteriana, carga de inóculo, protocolos de monitoreo. Si estamos asperjando, el año pasado, por ejemplo, hicimos arcos en 300,000 hectáreas. Si tú tiras imidacloprid en 300,000 hectáreas, o aceite mineral, o hongos entomopatógenos, tienes un impacto. Bueno, hay que medirlo. ¿Estamos generando resistencia, por ejemplo? Es una de las preguntas. ¿Estamos ocasionando que plagas secundarias se incrementen sobremanera? Hay que evaluarlo. Por eso entonces investigadores del INIFAP nos hacen ese tipo de trabajos. Impacto de las arcos en Yucatán, susceptibilidad de diaforina citri. Hoy por hoy ya tenemos identificado en cada una de las regiones si hay resistencia o pérdida de susceptibilidad, y eso nos ayuda a tomar decisiones año con año. Hay que cambiar los productos, hay que usar más aceites, hay que utilizar hongos, hay que librar más tamarixias, por ejemplo, ¿verdad? Fíjense cómo, a pesar de que hagas lo que hagas, el HLB sigue avanzando. Nosotros creemos que hemos sido exitosos porque hemos retrasado el efecto del HLB. Entonces, desde el 2009 tuvimos las primeras detecciones, en el 2017 lo detectamos en el último estado del país. No significa que esté al 100%, ¿verdad?, pero ha ido avanzando. Entonces, la única región que tenemos al 100% con el HLB es Colima, Michoacán, Jalisco y Nayarit, los 4 estados que producen lima mexicana. ¿Por qué está al 100%? Porque cuando el problema llegó, los productores no creyeron en el mismo. Dijeron que era un invento del gobierno mexicano y promovieron no hacer nada. No eliminaron inóculo, no controlaron el sílido, y ese es el resultado. 100% con HLB. Sin embargo, aún dentro de estos, la producción no ha caído igual. Y ustedes ven la gráfica, solamente el estado de Colima, hoy por hoy, ¿verdad?, dejó de cosechar el 50% de la fruta porque no hizo arcos. A diferencia de Michoacán, que incluso su producción va a la alza. Y en el caso de Jalisco y de Nayarit, también se mantiene a la alta. 2 que producen lima persa y 2 que producen lima sutil o lima mexicana. ¿Cuáles son las perspectivas del INIFAP para el caso de lima sutil, que afortunadamente responde a la nutrición? Como se puede ver allí, en el 2004 producían 550,000 toneladas, 2010 400,000, 2014, que fue el año más grave por el HLB, bajó a 160,000 toneladas, 2016 con un manejo agronómico intensivo, 252,000 toneladas, y ellos tienen la perspectiva que en el 2020 la recuperarán y llegarán a 400,000 toneladas. Un manejo intensivo, altas densidades, sistemas de riego, nutrición y demás. Ahora vean la producción de México a nivel nacional. El HLB lo encontramos en el 2009 y la producción de México no ha disminuido. Creemos que en gran parte por las áreas regionales de control que han retrasado el efecto. Sin embargo, también somos conscientes, el año pasado, antepasado, encontramos por primera vez los primeros síntomas ahora en nuestra región de cítricos dulces. Lo contuvimos sobremanera en el Pacífico, en las limas, pero ya empezamos a tener síntomas. Y sabemos que la mandarina y la naranja no responde igual que las limas a la nutrición. Entonces nuestra preocupación, por supuesto, ahora es las naranjas y las mandarinas. Y estamos hablando de que tenemos más de 340,000 hectáreas de naranjas. Entonces nuestra estrategia tiene que cambiar, ¿verdad?, a partir de ya. Finalmente quiero poner aquí las imágenes de mis colegas de los últimos 10 años.
¿verdad? La mayoría jóvenes que se han ido, algunos al doctorado, otros han ido a la industria privada, ¿verdad? Pero que finalmente el factor más importante que tenemos es el humano, ¿verdad? Los técnicos de SENASA, los investigadores de la universidad, los técnicos de ProCitrus, los productores, los viveristas, es lo más valioso que tenemos. Por eso nosotros fomentamos mucho trabajar en equipo para poder enfrentar este problema. Así que agradezco la invitación nuevamente a ProCitrus y a los patrocinadores de este evento y espero haber compartido algunas experiencias que les sean de utilidad a ustedes aquí en el Perú. Muchas gracias.